Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de una aventura nueva de Dungeons and Dragons que tengo un poquito cerca de mi corazoncito. No porque sea una aventura clásica, ni porque sea una aventura que me haya leído hace mucho tiempo, porque no. Ha salido esta semana, por lo menos me ha llegado esta semana. Realmente hay reviewers americanos que lo habrán sacado esto anteriormente, que es Dragonlance, la sombra de la reina dragón, o Shadow of the Dragon Queen, que es una versión de lo que sería el clásico entorno de campaña de Dragonlance, de las Crónicas de la Lanza, para quinta edición de Dungeons and Dragons. La verdad es que es una ambientación, la de Dragonlance, me enternece un poquito el corazoncito, principalmente porque está entre mis primeras lecturas de fantasía, las Crónicas de Dragonlance, que fueron un intento de hacer una especie de evento multimedia por parte de TSR con aventuras, cada una con un dragón distinto. De hecho, sacaron aventuras que fueron recopiladas aquí por 5 para la segunda edición de Dungeons and Dragons. Aventuras bastante corte, bastante clásico, que hay mucha gente que le achaca, son muy enfiladas, son muy lineales, pero que francamente muchas de las aventuras clásicas, salvo algunas que hacen cosas como por ejemplo que tengas que ser todo el mundo prisioneros de algo por que sí, cosas que odio bastante lo que son las aventuras que empiezan con prisioneros y ya está. Pues la verdad es que tienen algunas cositas bastante de Sandbox, sobre todo las primeras aventuras, que la verdad es que son aventuras que a pesar de la fama que tienen suelen tener un componente bastante Sandbox, bastante de Hex Crawl. Quizás son bastante más abiertas de lo que parecen. Principalmente lo que pasa normalmente con estas aventuras es que todo el mundo intenta hacer como en las novelas y luego ven que no les sale. Existe otra versión de estas aventuras, una versión que sacaron para el 25 aniversario, por lo menos está mejor desde el punto de vista narrativo porque no tiene tanto dungeon, ya tienen otro tipo de concepción de ir haciendo escenas, principalmente porque fueron creadas, a pesar de que vienen con las reglas también para Advanced Dungeons and Dragons, estuvieron creadas para lo que sería el Dragonlance Saga. Estaba a punto de decir Star Wars Saga, porque también utilizaron el nombre Saga también. Que ya era un juego bastante más narrativo y ya no se ajustaba tanto a que hubiera combate tras combate tras combate, que es un poco lo que teníamos aquí. Volvamos al tema de los combates. Pues aquí vamos a tener bastante. De hecho, el propio marketing de Wizard esto lo llama una campaña militar. Y he de decir directamente que la reseña de este libro no va a poder ser completa, a pesar de que me gustaría, porque esto tiene un producto hermano, que es el Warriors of Krynn, que es un juego de tablero para llevar a cabo las campañas de las cuales te habla este libro. Este libro, la verdad es que es una campaña bastante militarista, de hecho, se asemeja bastante, si no conocéis el antiguo Dragonlance, a la campaña que había para tercera edición de Dungeons and Dragons, la de la Horda de la Mano Roja, visualmente porque tiene algunas cosas en las cuales se parece no poco. Principalmente en cosas de estructura y tal. Incluso podríamos decir que la Horda de la Mano Roja tiene algunas cosas que son un poquito más abiertas que lo que veremos aquí. Además de que tenemos un mini setting de Dragonlance, que ya me diréis, oye, le echaste bastantes palos a Spelljammer. Sí, pero Spelljammer tiene menos que lo que tiene este libro. Que la verdad es que es un libro que en total son 224 páginas, que es más o menos un poco más de lo que tenía Spelljammer, siendo una caja. Y lo que tenemos aquí son una descripción así por encima, no puedo desplegarlo, pero viene aquí con el mapita. Bueno, aquí tiene un minimapa. Tendríamos aquí un minimapa del continente de Absalom, que lo tengo al revés, por cierto, que a efectos prácticos luego han comentado de que es como especie de media Australia a nivel de tamaño, que es un continente que es un poco posapocalíptico por el tema de que hace unos 300 años tuvo un cataclismo que le tiraron una piedra encima a los dioses por un tema que no viene al caso, más que nada por el típico orgullo. Les lanzaron una piedra a los dioses para castigar a la población de Absalom y han estado 300 años prácticamente sin dioses y sobreviviendo como pueden. En esta ambientación hay algunas cosas que son muy de esta ambientación, cosas como por ejemplo los magos de la alta hechicería, que lo que son los magos son como una especie de órdenes pseudo religiosas porque los dioses de la magia son cada uno una luna de las que tiene Krynn y de un color distinto, que además la selección de colores es un poco maniquea porque es blanco bien, rojo neutralidad, negro mal. Es lo que hay, son los 80, hay que amarlos o odiarlos. Cuando eres un mago y vas más o menos creciendo en poder, haces una prueba para ver si mereces continuar siendo un mago o
directamente eres un prosquito y van a ejecutarte. Y luego también tenemos, por ejemplo, los caballeros de Solamnia, que son un poco como los caballeros paladines que tendríamos en otras ambientaciones, pero aquí hay 3 órdenes caballerescas de mayor o menor rango. Una de las mayores son la Orden de la Rosa. Esto, por cierto, es el de la edición alternativa. Normalmente no soy muy de pillarme las alternativas, pero es que en este caso molaba bastante más que la normal. Además, aquí también nos explican algunas diferencias con respecto a algunas de las especies. Porque aquí, a pesar de que creo que todavía habla de las razas de Kryn, creo. Bueno, lo que sí que está claro es que habla de los dioses también. Aquí tenemos además un panteón nuevo de dioses. Principalmente liderados por Paladine, que sería el equivalente de Bahamut. Y Takisis, que es la equivalente de Tiamat. Aunque no son exactamente iguales. Principalmente porque Takisis es más villana de lo que normalmente suele ser Tiamat en la mayor parte de las ambientaciones, porque Tiamat normalmente suele ser una bestia rugiente y tal, y Takisis es más tirando al legal, tener sus órdenes, sus complots, y normalmente en la novela suele tener bastante complots para dominar el mundo, que en este libro todavía habla de los pueblos de Kryn. Por fin eran los que más problemas les estaba dando el tema de todavía llamar a los pueblos razas, y eran los que estaban tardando más en hacerlo. Aquí tenemos bastantes comienzos de capítulo que, por cierto, recuerdan un poquito al estilo un poco ochentero de hacer las cosas. Hay algunas que incluso son como versiones nuevas de antiguas ilustraciones de Elmore. Por lo que he estado viendo. Tenemos algunos de los pueblos nuevos, algunos como responden, como son las idiosincrasias propias que pueden llegar a tener. Y luego tenemos a una de las razas, bueno, una de las especies, es que lo siento, pero el deje de vez en cuando lo voy a tener. Una de las especies quizás más adoradas u odiadas de Dungeons and Dragons, que son los Kenders. Que son, bueno, no hay halflings, no hay medianos en lo que sería Dragonlance, pero sí que tenemos los Kenders, que son una versión muy molesta. Principalmente porque son como niños, no tienen miedo, no tienen concepción de la propiedad y están todo el rato robándolo todo, se aburren con facilidad, son un poquito molestos, sobre todo para algunos jugadores. Tenemos otras organizaciones, además de los que nos hablan de los caballeros de la Solamnia y de las órdenes de la hechicería. Tenemos las opciones de trasfondo. Bueno, aquí lo que hacen, en lugar de crear un par de clases, lo que hacen es que nos meten un trasfondo para los caballeros de Solamnia y otro trasfondo que sería para los magos de la alta hechicería, que en los cuales pueden entrar varias clases de personaje. Por ejemplo, en los caballeros de Solamnia lo normal es que seas guerrero paladín, aunque puedes llegar a tener otras opciones un poquito militantes de otras clases. Incluso puedes pillarte un bárbaro caballero de Solamnia si quieres ser muy especialito. Los magos de la alta hechicería tienen también opciones de ese estilo. De que son generalmente lanzadores de conjuros, que aquí pueden entrar, por ejemplo, los hechiceros o los brujos. Y lo que hacen aquí ya es una cosa intermedia con otras cosas que habíamos visto ya, por ejemplo, en los playtests de One. Que es que van a potenciar todo lo que es el tema de las dotes. De hecho, en esta campaña ya directamente te regalan dotes. Te regalan dotes a nivel 1 a nivel 4. Y lo que serían los trasfondos te vienen ya con esas dotes, ya más o menos encarriladas. Más que nada porque, por ejemplo, si te pides un caballero de Solamnia, te regalan la dote de iniciado, si no recuerdo mal. No, escudero de Solamnia. Y con el caso del hechicero de alta hechicería, te dan la de iniciado, y luego a nivel 4 ya te dicen que ya te conviertas en un caballero o mago de pro. Todo teniendo en cuenta de que pases las pruebas, en el caso de la orden de la alta hechicería. Tenemos por aquí lo que serían las dotes de la hechicería, que son dotes ya más alineadas con lo que viene luego. Cosas como dan conjuros, algunas habilidades especiales. Ese tipo de cosas son bastante más temáticas. Como podéis comprobar, esta campaña tiene un nivel de poder un poquito por encima de lo que tendríamos normalmente. Y tenemos una nueva subclase. Sí, aquí solamente hay una subclase nueva, que es el mago lunar, que es un mago que tiene que ver con las fases de la luna, ya que las fases de la luna son muy importantes dentro de lo que sería las órdenes de hechicería. Así que va bien tener
un tipo de hechicero que tenga que ver con las distintas fases lunares. Y luego tendríamos ya lo que sería el preludio de la guerra, en los cuales ya nos explican un poquito de qué va la campaña, con una estructura que no voy a enseñar en pantalla para no hacer spoilers, pero que principalmente es una campaña que recuerda bastante a la organización clásica. Es quizás bastante más lineal de lo que eran las clásicas. O sea, las clásicas siempre se les ha aducido que son bastante lineales. En este caso son bastante lineales de por sí. Y ya a partir de aquí no puedo decir mucho más sin entrar en el territorio de los spoilers. Así que si vais a jugar esta campaña, por favor no continuéis viendo el vídeo, ya que probablemente os spoilearé sin querer. Vale. Pues si ya estáis del todo, pues continuemos. Pues en un principio la campaña es bastante lineal. Empieza ya con un preludio, principalmente para, entre otras cosas, sirve además de para unir a los personajes, un poco como lo que teníamos antiguamente en la campaña clásica de Dragonlance, en la cual los personajes se reunían porque venían de hacer una búsqueda. En este caso se reúnen para hacer un funeral. Entonces, mientras están en el camino, que sería el preludio de nivel 1, van teniendo encuentros. Principalmente uno de los encuentros más importantes, en este caso, es para los jugadores que llevan personajes clericales. Principalmente porque los clérigos no existen realmente en la ambientación de Dragonlance hasta que no pasan los eventos que son contemporáneos con este. Ya sabéis, la vara de cristal azul que lleva Gul'mun. Luego consigue los discos de Dishakal y entonces empiezan a haber clérigos. Aquí hacen un poquito de trampa y meten que ha habido un encuentro con una deidad, con la estatua de una deidad que prácticamente le ha dado un medallón y ala, tira para correr, ya puedes empezar a lanzar conjuros, que era un problema que podía haber con la campaña. Evidentemente tenemos el orden de la alta hechicería, para más que nada para ya poder luego introducir el tema de tener que hacer las pruebas a mitad de campaña, para que puedan realizar la orden de la alta hechicería, que les puedan más o menos asignar una túnica, aunque la elección de cómo se hace lo de la túnica es un poco sui generis, pero bueno, siempre se puede cambiar. Si eres un máster que más o menos se conoce en la ambientación y puedes decir, bueno, tú tiras más hacia túnica negra. De hecho, es casi sería muy raro que hubiera un túnica negra, salvo que lo haga expresamente. Y bastante habitual que salga un túnica roja. O sea, túnica blanca es hacerlo todo extremadamente bien, o túnica negra es hacerlo todo extraordinariamente mal. Así que, premio de consolación, túnica roja. A ver, ya había hablado acerca de la estructura. La estructura es bastante sencilla. Llegan hasta la ciudad donde tienen el funeral. La ciudad es atacada por el ejército de los dragones y tienen que llevarse a la población hacia la ciudad de Calaban, ya que esto se juega en Solamnia, donde preparan la defensa, van teniendo encuentros mientras van hacia esa ciudad. Una vez que llegan a esa ciudad, descubren que el ejército de los dragones está explorando una antigua ciudad volante para levantarla. Y la misión de los jugadores es intentar evitar que eso pase. Y seguimos con el encarrilamiento. Luego al final de todo hay una batalla donde queda una fortaleza quizás no tan grande, y donde aparece Lord Sod y algún señor de los dragones. De hecho, como podéis ver, la configuración de esta... O sea, lo que sería la estructura básica de esta aventura es más simple que el mecanismo de un botijo. O sea, es bastante lineal de per se. Hay algo de menos de linealidad, quizá de la exploración cuando se van del pueblo inicial y llegan a la ciudad, porque hay algunos asentamientos, pero francamente lo vas a tener que hacer todos porque aquí se sube por hitos, lo cual significa que hay que hacer algunas cuantas aventuras para ir subiendo y tal. Es posible no hacerlas todas, pero es casi recomendable, por lo menos ya que están, que lo vean todo. Luego además hay alguna cosita, un poco tongo, o sea, sí, sale Lord Sod. La gente que conozcáis el mundo de Dragonlance ya sabéis quién es. Es un caballero de la muerte, bastante famoso, que se autoconsidera responsable de que haya habido el cataclismo. Hay la posibilidad de encontrárselo, no de matarlo, porque prácticamente si se hace las cosas bien no te tienes por qué enfrentar directamente con él. Tiene un valor de desafío que para mí es asequible para los grupos de jugadores. Hay grupos de jugadores que probablemente fueran capaces de matarlo. A pesar de que le pongan mega ataques, yo estoy seguro de que siendo una aventura de quinta edición es asequible. No sería el emoji para afrontar esta aventura, porque normalmente Lord Sod luego sale en las novelas, así que no interesa matarlo. De hecho, se cae por un pozo de fuego y adiós. Hay algunas cosas bastante guays, sobre todo hacia el principio de la aventura,
porque salen bastantes personajes. Bueno, creo que también, y hacia la mitad también. Salen bastantes personajes que te vienen con motivaciones, defectos y tal. Cosa que me da un poco de esperanzas de que luego lo respeten en One. Porque ya sabéis que yo tengo la crítica de que, joder, es que me van a quitar los mecanismos roleros. Concretamente, algunos de los PNJs de aquí los tienen. También tenemos una lista de... Otra cosa que he visto, que además es bastante curiosa, y eso significa que esto debe pasar bastante. Hay una lista de PNJ seguidores. Principalmente te los indican que los lleves en caso de que no tengas 4 jugadores. Eso significa que existen muchos grupos que van con que van con poca gente. Y te vienen ya con las tablas completas de avance. O sea que si por lo que sea necesitas un PNJ y necesitas que vaya haciendo su carrera y que tenga su desarrollo, pues ya los tienes. De hecho, por aquí, mira, por aquí tenéis algunas tablas de avance de los distintos PNJs. Ya más o menos definidos en los primeros niveles, con las distintas personalidades que pueden llegar a tener. Hay unos encuentros bastante chulos. Hay alguno con un fantasma seguidor de Lord Zod que mola bastante. Hay algunas alternativas a pegarse con Lord Zod. Hay una manera de hacer que no haga nada. Y una de las cosas que quizá sorprende un poco es que, a ver, sí que te indican de que necesitas tener el Warriors of Kryn para poder jugar. Bueno, no te dicen que lo necesitas. Dicen que hay algunas partes, sobre todo las partes en las cuales hay enfrentamientos entre ejércitos, que si quieres puedes utilizar el juego de tablero. Pero en caso de no tenerlo, normalmente tienes unas mini escenarios de combate para que puedas hacer una escaramuza y que normalmente suelen tener tablas de cosas que pasarían. Cosas que pasarían mientras están haciendo la escaramuza. A efectos prácticos, yo creo que a nivel de inmersión puede ser mejor incluso que tener el juego de tablero. Porque por mi experiencia, cuando tienes un juego de tablero, un juego de miniaturas o tienes una fase de vehículos o de batallas espaciales, normalmente cuando estás en mitad de una campaña te corta un poco el ritmo. Te corta un poco el ritmo, sobre todo, por ejemplo, si resulta que la sesión empieza con la escena de justo antes, tienes que pararla y ponerte a hacer un juego de tablero que vete tú a saber si es un juego de tablero que le gusta a la gente, si lo encuentran suficientemente inmerso. No lo puedo juzgar del todo, ya lo he comentado, sin tener el juego de tablero, con lo cual no puedo decir si es algo bueno o no. Lo que puedo decir es que normalmente lo que son los encuentros, bueno, son encuentros que son más o menos solventes, que le ponen algún que otro evento para dar un poquito de miguilla y que no los asaltos no sean simplemente que estamos haciendo esto porque toca ahora, que es un poco la tragedia. Y sobre todo los encuentros hacia el principio, que ya lo había comentado con lo de los personajes, son encuentros para más o menos definir un poquito el tono de cómo son las cosas antes de que llegue la guerra y lo empiece a arrasar con todo. Y bueno, esto es Dragonlance, Sombra de las Reinas de Dragón. Evidentemente viene sin personajes predefinidos, que era un tropo de las crónicas de la Dragonlance para que más o menos vayas montando vuestra Dragonlance. Hay dos especies que no han puesto los Kenders, que ya es bastante, ya será bastante para alguno, pero ahí no han puesto ni enanos Gully, cosa que es aceptable, o sea, se entiende que no pongan enanos Gully. Y tampoco han puesto bueno, han puesto los gnomos, pero que te dicen que bueno, que los gnomos, si quieres, puedes llevar incluso artífices. Ellos te dicen que si quieres un gnomo de Kryn, un gnomo artífice. No te los pero no lo exageran. No lo exageran. No los ponen como raza per se. Pero bueno. Pero los enanos Gully era un trecho bastante gordo. Y evidentemente vienen las estadísticas de los draconianos, que vienen ahí toda la gama de draconianos que tanto queremos y amamos. Y bueno, señores, esto ha sido Dragonlance, la sombra de la Reina Dragón, que la pinta que tienes bastante guay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.